Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Y recuerden que el otro día nos habíamos quedado en el tema de los sumerios, pero de su mitología secreta. Esto que hemos estado platicando es muy interesante porque me han preguntado que de dónde sacamos estos temas y que no los encuentran dentro de los libros normales de mitología. Por supuesto que la mitología que estamos platicando viene del libro que se llama Crónicas de la Tierra y que es del autor, ¿cómo es? Secarias y Chin. Estas historias normalmente no las vamos a encontrar en un libro pues de mitologías en donde podamos encontrar todo lo que les hemos platicado, porque se supone que es una mitología que todavía no es aceptada por la historia y mucho menos por las tradiciones, digamos, de lo que son los eventos que estamos platicando extraterrestres. Siempre que se habla de extraterrestres, pues se habla de temas como que no nos gusta escuchar o mucha gente les da miedo o empiezan a decir que pues obviamente todo es inventado por alguien. Sin embargo, este señor que hace estos libros, que son muchísimos libros, pues platica la historia de un planeta que se llama Nibiru, que tiene un problema muy grande porque ha sido expulsado del sistema donde estaba girando alrededor de un sol que se llama Sirio C. Este problema de Sirio C que tuvo es que explotó y absorbió a todos los planetas que estaban girando a su alrededor. Sin embargo, a Nibiru no lo absorbe, lo envía muy, muy, muy lejos y este Nibiru queda atrapado en el sistema solar y resulta que él está dando vueltas al Sol durante un plazo de 3.600 años. Hemos platicado que Nibiru tiene un problema tan grande en su atmósfera que resulta que se le ha hecho un hoyo, un agujero en la zona norte de este planeta. Y la única manera de poder arreglar este asunto es tapándolo con un pequeño polvo que es muy difícil de encontrar en Nibiru, que se llama precisamente oro. Este es principalmente el asunto por el cual sale un personaje llamado Alalu, que sale a buscar el oro a cualquier planeta del sistema solar, pero además tenía ciertas rencillas con su hermano que se llama Anu. Se pelean Anu y Alalu, y Alalu se roba una nave espacial y pasa por todos los planetas del sistema solar hasta que llega a lo que se conoce la Tierra, o en ese entonces Tiamat. Llega a la Tierra, empieza a observar todo lo que hay a su alrededor y descubre que hay oro. En ese momento da aviso a todos los de Nibiru para que se enteren dónde anda, porque además se escapa sin avisar, y resulta que en el planeta Nibiru se emocionan muchísimo porque va a haber una forma de poder salvar al planeta, y resulta que mandan toda una expedición a la Tierra para que empiecen a cavar minas y entonces puedan llevarse todo el oro a Nibiru. Este oro, ya estando en Nibiru, ¿cómo se dirá? Lo muelen, lo hacen chiquititito, lo convierten en polvo, y al ser un metal tan noble empieza a tapar todo lo que sería el agujero que se les ha hecho en su atmósfera. Es interesante porque a partir de que empiezan a hacer minas es donde inicia el gran problema. Estas minas, para la búsqueda del oro, pues es un trabajo duro, tienen que escarbar demasiado, tienen que meterse muy a fondo. Por supuesto que ya han hecho todo un plan en donde han hecho una base espacial en el planeta Lagmu, que para nosotros es Marte, y ahí es a donde se llevan todo el oro una vez que lo sacan de las minas. Pero llega un momento en que todos los que están trabajando en las minas, que se llaman Anunnakis, que quiere decir los que bajaron del cielo, dirigidos por otros que son Enki y Enlil, pues se sienten muy cansados, muy explotados y empiezan a hacer manifestaciones. Estas manifestaciones eran
precisamente para que no los estuvieran trabajando tanto tiempo. Habíamos platicado que ellos se sentían muy mal, se enfermaban, se cansaban demasiado porque la rotación de la Tierra era demasiado rápida para ellos. Cuando ellos tenían un día muy largo, el día de aquí de la Tierra era excesivamente rápido. Y resulta, bueno, el día de ellos era lento y el de la Tierra era muy rápida. Resulta que estas manifestaciones provocan que los Anunnakis que dirigían, como Enki sobre todo, decide hacer un trabajador primitivo. Es decir, empieza a buscar la forma de crear al hombre para ponerlo, digamos, como esclavo, por no decir otra palabra. Tiene una discusión muy grande con su hermano Enlil y le dice Enki que solamente están tratando de poner a trabajar de manera más rápida, sin explotar tanto a los Anunnakis, o sea, los que han venido del cielo, para que puedan mandar oro a Nibiru y se pueda componer el asunto del agujero que tiene en su atmósfera. Convence Enki a Enlil y ahí empiezan ciertas manipulaciones genéticas de las cuales vamos a platicar un poquito más y luego vamos a platicar de qué es lo que pasa cuando ya ven tantos y tantos humanos que han hecho. ¿Qué les parece el tema del día de hoy? Interesante, vamos a ver qué pasa con estos hermanos, esos hermanos para variar y no perder la costumbre. Sí, habíamos platicado que todos los seres de Nibiru, en primer lugar, lo que tienen es que tienen un ego increíble y que siempre están peleando para ver quién es el más importante y quién es el que resalta. De hecho, cuando sale Alalu de Nibiru, no solamente sale para ir a encontrar oro, sale para que en el momento en que encuentre el oro, le regresen el puesto de rey que tenía y que su hermano Anu le ha quitado. Luego esa historia de entre hermanos la vamos a ver cómo se repite aquí en la Tierra, precisamente con Enki y su hermano Enlil, que están toda la vida peleando para ver quién es más importante, quién tiene más hijos, quién debería de quedarse con el trono. Y acuérdense que habíamos platicado de la ley de la simiente y la ley del primogénito. Y uno de ellos es el primogénito y el otro está peleando porque aunque no es primogénito, por ley de la simiente, que es papá y mamá, con una genética destacada para ser rey, pues resulta que él exige ser el primero en todas las herencias que se le vayan a dar en Nibiru. Con el tiempo vamos a ver que pues ya nunca van a poder regresar a Nibiru porque ya están, como diríamos, como contaminados de todo lo que sería la Tierra y ya no pueden regresar, se los impiden. Pero fíjense, les voy a platicar algo que se quedó pendiente. ¿Qué pasó con Alalu, que viene de Nibiru? Llega a la Tierra, avisa, llegan todos los Anunnaki, se ponen a excavar y resulta que Alalu cree que le van a regresar el puesto de Nibiru de rey. Sin embargo, no es así. Y cuando llegan Enki y Enlil, el padre de ellos dos, que se llama Anu, nombra a Enki como el que va a dirigir todos los trabajos de la Tierra. Entonces Alalu se pone furioso y hace una gran, digamos, manifestación en donde dice que no está de acuerdo con eso y que al que le toca el trono, en todo caso de la Tierra, es a él. Bueno, pues como se porta mal otra vez, pues lo exilian otra vez a un planeta que ellos llaman Lagmu, que se llama para nosotros Marte, que con el tiempo van a colonizar para que lleguen otros personajes que se llaman los Igigi, que esos están todo el tiempo en Marte, pero también con el tiempo exigen bajar a la Tierra para distraerse y para hacer familias con los futuros terrestres. Ok, otro punto que se había quedado por ahí es cómo se hizo todo este experimento genético. Ya hace 8 días les platicamos algo de que pues se encontraron con que había unos bípedos que a partir de ahí empezaron a hacer análisis genéticos y los empezaron a unir con los genes de los Anunnaki. Y de ahí, bueno, vamos a platicarles algo así como que muy suavemente, muy fácilmente de comprender qué experimentos hicieron exactamente. Cuéntanos, Gloria. Bueno, gracias, Tere. Retomemos un poco de que los Anunnaki estaban muy cansados y empezaron a protestar. Y entonces Enki tuvo la idea de crear este trabajador primitivo que los apoyara en este arduo trabajo de extraer el preciado oro de las minas. Y cuando se lo comentó a Enlil se molestó mucho porque le dijo que él no tenía derecho a crear ningún ser, que quitarle la tarea ahora sí que al creador, que eso solo dependía de él, él no podía empezar a
crear seres. Entonces, Enki finalmente lo convenció y mandaron la petición a Anu, al padre de ambos, quien lo consultó con todo su consejo en Nibiru, y dieron luz verde precisamente porque Nibiru estaba en una situación pues bastante crítica y era muy importante que tuvieran este oro para poder levantar de nuevo a su planeta. Enki tenía un hijo, recordemos, que se llamaba Ninjishada. Él era maestro en genética. Y entre Enki y Ninma, que era hermana de Lili de Enki, fueron los que hicieron estos experimentos para tratar de obtener a ese trabajador primitivo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, que Ninjishida vio que la esencia, como le llamaban ellos, es decir, la información genética de los terrestres, tenía muchas similitudes con la de los Anunnakis. Esto se lo explicó él tanto a Ninma como a Enki, y entonces a partir de ahí empezaron a hacer intentos. Vimos que los primeros intentos, si recuerdan, no tuvieron mucho éxito, pues la descendencia que iban teniendo a la hora de fertilizar un óvulo de una terrestre con la simiente del Anunnaki e implantarlo en una de las terrestres, pues tenían hijos deficientes que no tenían la capacidad de comprender, o tenían las extremidades superiores muy cortas como para tomar las herramientas y trabajar en la mina, no se podían comunicar, en fin, fueron saliendo diferentes tipos de defecto. Fue entonces cuando a Enki se le ocurre que ese óvulo fecundado se implante en una mujer Anunnaki, para que la mujer Anunnaki nutra este huevito durante los meses necesarios, o sea 9 meses, y para ver cómo cambia la situación. Así fue como surgió, tuvieron más éxito con esta implantación en una mujer Anunnaki, que fue Ninma la primera vez, y que tuvieron Ninma tuvo un hijo que lo llamaron, esta es la perfección, porque por fin tenía la piel suave, emitía sonidos más parecidos a los de los Anunnaki, ya no eran solamente gruñidos, y entonces estaban tanto Enki como Ninjishada como Ninma muy felices por el nacimiento de este ser. Entonces, lo que se les ocurrió es empezar a pedir voluntarias dentro de las mujeres Anunnakis para que se les implantaran óvulos fecundados y fueran dando más descendientes, más trabajadores primitivos. Pero pues este método iba a tardar mucho, era muy complicado de que juntar o reclutar Anunnakis para que se les implantaran los óvulos. Entonces, lo que decidieron entre los tres fue crear a la hembra del ser que había tenido Ninma. En esta ocasión, hicieron la combinación, como ellos le llaman, en la mezcla, la combinación necesaria para que en esta ocasión naciera una hembra, para que pudiera cruzarse con el macho que ya había nacido de Ninma. Y sí nació una niña, de la esposa, esta vez fue la esposa de Enki, que se llamaba Ninki, quien se ofreció para que se le implantara el óvulo. Y por cierto fue encantada, ¿verdad? Estaba muy emocionada de este experimento. Tanto como Ninki se ofrecieron encantadas, muy dispuestas para tener a estos niños, que recordemos que el nombre del varón era Adamat y de la hembra, mujer, era Tiamat. Pero ¿qué pasó? Igual que la tierra, ¿no? Tiamat. Tiamat, sí. Adamat, que viene de Adán, seguramente. Sí, y o de Tiamat, ahí proviene como Adán. lo mencionaste hace un momento, que era el nombre de la tierra en aquel entonces. Pero desafortunadamente, no hubo descendencia entre Tiamat y Adamat. ¿Por qué? Recordemos por qué. Porque genéticamente, para que haya descendencia, los padres deben de tener la misma especie. Lo que me contabas de la especie de la mula, ¿no? Que no es algo lógico. Sí, ¿Qué es la mula? Cuéntame. La cruza de un caballo con un burro,
como todos, bueno, saben, nacen las mulas, pero las mulas son lo que se le conoce biológicamente como un híbrido. Es decir, que sus padres no son idénticos, no son de la misma especie. ¿Y ellos pueden tener hijos? Hablando. ¿Las mulas pueden tener hijos? No, son estériles. Por eso en este caso, Tiamat y Adamat no pudieron tener descendencia. Son a los que mandaron a vivir al Edín, que es el Edén. Sí. Ellos dos son, ¿verdad? Sí. Bueno, me llama la atención porque el libro cuenta. Y andaban caminando, ellos dos, estos dos chicos que acababan, bueno, ya habían crecido, y se los encuentra en Lil, pero se sorprende porque son los primeros terrestres que observa vestidos. Es decir, llevaban unas hojas, andaban caminando como si nada por ahí por la tierra, y cuando se da cuenta de lo perfecto que están saliendo los experimentos, inmediatamente le va a reclamar a Enki que eso que está haciendo ya es demasiado perfecto y que debe de cuidarse demasiado. ¿Te acuerdas de la historia? Sí, así es. Enlil volvió a sacar este argumento de que ellos no tenían derecho a crear a otro ser, y Enki le volvió a explicar que era con el fin de obtener esa ayuda y de tener más trabajadores que pudieran apoyarlos en la extracción del oro, que si no, pues Nibiru iba a estar cada vez en peor situación. Entonces, nuevamente convencieron a Enlil. Bueno, Enlil era bien fácil de convencer, ya me di cuenta. A todo decía que sí. Primero se enojaba muchísimo, discutía, sacaba su ética, que por cierto es muy bonita. Les dije hace 8 días que es la base y el fundamento de las religiones a futuro de esa época, que realmente hablaba muchísimo del creador y que quiénes éramos nosotros ellos, para estar creando lo mismo que Dios hacía. Y cuando ve a estos dos personajes caminando muy a gusto en el Edén, como le llaman ellos, que para nosotros es el Edén, pues se molesta muchísimo, reclama, pero lo vuelven a convencer. Cuéntanos más. Sí, nada más un comentario sobre los híbridos. Como sabemos, las mulas son unos animales pues bastante resistentes y aguantan trabajo pesado. Es una característica de muchos híbridos que obtienen, digamos que la mejor información de los padres, de ambos padres, y se forma entonces un ser más resistente. Y en este caso pues les venía perfecto a los Anunnakis porque necesitaban estos ayudantes precisamente para el trabajo duro que era la minería. Pero por supuesto no se podían reproducir. No, no había salido bien el experimento. Era porque estaban híbridos. En la etapa de híbridos. Pero después hacen un gran experimento que ya les sale bien y que se pueden reproducir ellos. ¿Qué pasó? Pasó que Nishida, que como les comento, sabía mucho de genética, se dedicó a estudiar la esencia de Tiamat y de Adamat, y se dio cuenta de que, la esencia, les comento para que recordar un poquito, es lo que llamamos el ADN, que es el material genético a través del cual se transmiten las características de todos nosotros, de todos los seres vivos, de generación en generación. Entonces lo que hizo Nishida fue estudiar muy bien, muy a fondo, la esencia, como ellos la llamaban, de estos dos seres para ver cuál era el problema. Y resultó que a la hora que lo vio, se dio cuenta de que no tenían, los elementos necesarios para procrear. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían los cromosomas que se necesitaba para tener descendencia. Entonces hicieron lo que podemos llamarle una manipulación genética, ingeniería genética, que suena bastante impresionante tomando en cuenta de qué época estamos hablando, pero recordemos que los Anunnakis, hemos mencionado que tenían tecnologías bastante avanzadas. Lo que pasó entonces fue que Nishida se dio cuenta de esto. ¿Y qué hizo? Aquí en la información que tenemos dice que tomó esencia de Enki para implantársela a Adamat, y tomó esencia de Ninma para implantársela a Tiamat, para lograr que estos seres pudieran empezar a reproducirse. Vamos a hablar de esto, que fue así como una manipulación genética con el objeto de crear más descendientes. Y sí sucedió, finalmente lograron tener descendencia y empezaron a darse números más grandes ya de estos
de los trabajadores primitivos empezaron a proliferar, como ahorita vamos a verlo más adelante, que empezaron a crecer en número de una manera muy rápida, pero por lo pronto todos los obstáculos que había habido en los experimentos que habían hecho, pues se lograron vencer y lograron tener a esa especie tan anhelada para que los ayudara. Sin embargo, aún les faltaba más inteligencia y razón, porque con el tiempo, Enki, una vez caminando y paseando junto con su visir o secretario particular, pues observa en un lago a unas chicas muy guapas que ya son de hijos o nietos, o yo no sé qué serán exactamente, de estos dos personajes que se llaman Adamu y Tiamat. Okay. Adamu Okay. y Tiamat. Perdón, bueno, sí, Adamu. entonces ellos ya habían tenido mucha descendencia y Enki, paseando en el lago, se encuentra con dos jovencitas muy bonitas, muy atractivas, y tiene relaciones sexuales con ellas. Así es, y da origen. Él iba paseando con su visir cuando las vio muy bonitas, como dice Tere, entonces tuvo relaciones con cada una de ellas, pero pidió que fuera secreto. Claro. Tere, que no se revelara que él era otra vez, que no el supiera padre. el Lil, porque si no se iba a poner furioso. Pero de esa relación sale lo más perfecto que puede existir, y precisamente nace de una de estas jovencitas, nace Adapu, y de la otra nace otra jovencita, una niña que se llama Titi. Y son la perfección porque son muy inteligentes, ya pueden hablar bien, pueden razonar, pueden crear, y diríamos, eso fue lo mejor que pudieron hacer aquí en la Tierra. Con el tiempo crece Adapu y Titi y tienen también a sus hijos. De ahí, según la mitología secreta sumeria, nace Caín y Abel. Así es, nada más recordarles a los que nos están escuchando que cuando nacieron Titi y Adapa o Adapu es el mismo. Enki estaba feliz porque dijo, por fin pude crear al hombre civilizado. Ya no era nada más el trabajador, ahora era el hombre civilizado que ya tenía un razonamiento, o sea que cada vez se parecía ya muchísimo más a los Anunnakis. Así es, y con el tiempo, pues Enki, orgulloso y feliz, lo tiene que dar a conocer a todos los que estaban aquí en la Tierra, que eran de Nibiru. Y obviamente se entera en Lil, el hermano envidioso, diríamos, o el hermano, pues, moralista, y le avisa inmediatamente a su papá que vive en Nibiru, que se llama Anu. Y Anu manda a traer a este joven que es muy inteligente, que es por manipulación genética excelente, guapísimo, inteligente, racional, y lo mandan para que vaya a Nibiru y lo pueda ver Anu. Hacen toda una organización para llevar a este jovencito a Nibiru, y entonces Enki se preocupa de que pues no puede ir así como así, porque si se va a Nibiru le van a dar de comer ahora sí que el alimento de la larga vida. Entonces pues ni modo, tiene que ir por órdenes de Anu. Entonces se suben a la nave, y resulta que ahí en la nave, ya que los están despidiendo, Enki llama a uno de los que van a ir junto con este joven Adapa y le dice, por favor le das esta tablilla a Anu, y provoca que la lea Anu antes de que tome algún alimento a Adapu. Así es, pero también manda a llamar en secreto a Adapu y le dice, no vayas a comer nada, absolutamente nada de lo que te den allá, y mucho menos vayas a tomar algo porque puede ser muy peligroso para ti. Lo que quieren ellos es que tú mueras. Y bueno, ya pasa el tiempo, llegan al planeta Nibiru, y cuéntanos qué pasa ya cuando lo ven. Nada más un comentario, Tere. Esta es la primera ocasión en que Enki y Enlil estaban de acuerdo, porque cuando Anu pidió ver a Adapu, ninguno de los dos estaban de acuerdo, así que por fin se pudieron, digamos que tuvieron el mismo pensamiento de que no era bueno que Adapu fuera a Nibiru. Pero ¿quién lo estaba pidiendo? Pues Anu, el padre de ambos, y finalmente, Anu no lo sabía, pero Adapu era su nieto. Claro. Y emocionados, pues mandan a este jovencito, emocionados y espantados, pero ya que llega allá, pues hacen una gran fiesta para darle la recibida a este hombre que acaban de inventar, diríamos.
y todos están admirados de observar lo perfecto que es, ¿no? Lo inteligente que es, lo rápido que contesta, lo bien vestido que se ve, porque me acuerdo mucho que lo subieron a Lagmu es Marte, y ahí lo vistieron y le pusieron una ropa entallada y le pusieron un sombrero de águila voladora, o sea, te narran todo cómo es que lo fueron vistiendo de Anunnaki, pues, o sea, lo disfrazaron de Anunnaki para que pasara como si no fuera un humano creado por ahora sí que por la mano de Enki. Incluso le afeitaron el cabello, bueno, le afeitaron el cabello suelto, se lo cortaron para que se vea más decente, ¿no? Bueno, ya llega allá, le hacen su gran fiesta, pero Anu se enoja porque no quiere comer nada. Entonces dice, ¿qué le pasa a este jovencito tan grosero que no nos quiere aceptar absolutamente nada? Y lo regaña delante de todos, y el pobre pues se queda callado, no puede contestar eso. El que lleva la tablilla, que creo que es Nishida, era el encargado de darle la tablilla a Anu. Y Nishida le da la tablilla, lee la tablilla así, y resulta que Anu se sorprende porque le está diciendo, padre, te presento al hijo que hemos hecho, es manipulación genética, es creado por nosotros, pero este ya es un hombre civilizado. Es decir, ya piensa, ya razona, ya analiza, ya contesta, ya es como nosotros diríamos, y muy contento dice, pues sí, ya me di cuenta de que es perfecto, pero ¿por qué no quiere comer? Y más abajo decía la tablilla, no debe de comer porque también debe de tener ciertas limitaciones, no debe de ser igual a nosotros. Si él come, va a comer el alimento de la larga vida. ¿Se acuerdan que había una esencia, un alimento especial que nosotros le llamaríamos ambrosía, la ambrosía de los dioses? Y no debe de comerla porque si no se va a convertir en igual que ellos, y al rato va a saber el secreto y va a provocar que toda la humanidad de la Tierra tenga una larga vida. Obviamente Anu, muy orgulloso, dice, tiene razón, no podemos permitir que sea igual a nosotros somos dioses, él es un ser humano. Y fíjate, Tere, además que en esta tablilla también Enki le confiesa a su padre, a Anu, que Adapu era hijo suyo. Entonces de ahí también venía el miedo de que si comía y tomaba de la bebida y de la comida de ellos, pues se iba todavía a acercar más a ser como los Anunnakis. Claro, iba a heredar muchas cosas. Acuérdense que ellos nada más pensaban en qué me va a heredar mi papá y con qué me voy a quedar. Bien, pues resulta que ya Anu, al leer esta tablilla, pues lo felicita, le dice que qué interesante que sea tan inteligente, pero se tiene que regresar cuanto antes. Entonces Nishida se regresa con él, y por supuesto que cuando llega aquí a la Tierra, Enlil se sorprende de por qué llegaron tan rápido, no se iban a quedar allá un tiempo, por qué se quedó otro compañero de ellos que se quedó a estudiar allá, pero Nishida regresó con Adapu. Ya total, llega, le dan la bienvenida y lo ponen a vivir donde debe de vivir, que lo llevan seguramente más allá del Apsu, ¿no? Sí, los dejaron en el Edén al principio. Ajá. Pero Enlil no estuvo de acuerdo. Para variar, entonces los mandaron más lejos. Ajá. Para que no hubiera problemas, ¿verdad? Y bueno, también comentarte que para este momento ya Titi había tenido gemelos. ¿Qué tal? ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas? Que eran Caín y Abael. Sí. Ajá, sí. Tuvo gemelos de Adapu. Muy bien. Bueno, pues la vida siguió en la Tierra, los trabajadores primitivos siguieron creciendo, había una diferencia entre los trabajadores primitivos y los hijos de Adapu. Con el tiempo, pues ya la vida en la Tierra pues empieza a ser más normal y más como la conocemos nosotros. Había sus trabajadores primitivos, y había la gente como de la realeza, los hijos que eran precisamente de los que habían venido de Nibiru o los Anunnaki. Con el tiempo vemos que vuelven a rebelarse tanto los Anunnaki como los Igigi, y los Igigi exigen venir a la Tierra, bajar y empezar a tener familias con las mujeres de la Tierra. Esto de alguna manera lo hemos leído en la Biblia, que dice, y bajaron del cielo y se enamoraron de las mujeres que eran tan bellas, y con ellas empezaron a tener hijos. La raza humana empieza a expandirse por todos lados. Llega un momento en que son muchísimos, ya hay demasiados trabajadores, pero algo terrible va a ocurrir. Se dice que Caín mata a Abel. Esta historia ya la hemos oído en la iglesia. Lo mata, y ese es un evento terrible que sucede, que todos se quedan con la boca abierta, porque los humanos ya están haciendo cosas malas, lo cual
pues quiere decir que ya empiezan a analizar y a pensar más de lo que se habían imaginado los Anunnaki. Y se da un problema muy, muy, muy grande porque ellos dicen que entre hermanos pues se puede uno pelear, pero jamás, ahora sí, jamás se deben de matar. Sin embargo, ahí ya que se ve este problema, pues Enki y Enlil mandan a traer a Adapu y a Titi, obviamente a Caín, le hacen un juicio, avisan a Anu, en Nibiru, lo que ha sucedido y lo expulsan y se tiene que ir muy, muy, muy lejos, y ahí empiezan problemas con la humanidad, porque ya el comportamiento de la humanidad no puede ser controlado por estas personas, por estos Anunnakis, y les avisan desde Nibiru que los terrestres tienen que ser anulados, tienen que morir todos, porque además de que va a haber un cataclismo tremendo en la Tierra, pues tampoco están llevando un buen comportamiento. ¿Cómo ves? Y no, sí, pues empezaron los problemas, pues, más con tanta proliferación, ¿no? Y había problemas por el alimento, evidentemente, por el agua, en fin, empezaron los problemas serios de una población grande. Y también para este momento te comento, recordemos que Enki sigue teniendo hijos, nos recuerda un poco a Zeus, ¿verdad? Sigue teniendo hijos, y esta vez lo llama Ziusudra. Este personaje es muy importante, como después Alfredo nos platicará. Sí, es cierto. Resulta que Nibiru está acercándose ya a los planetas del sistema solar. Acuérdense que él vive en el sistema solar, pero tiene una trayectoria tan grande, que se aleja demasiado del planeta más alejado que tenemos ahora, llamado planeta enano, que es Plutón, y se viene acercando Nibiru, como lo hace cada 3.600 años, y resulta que va provocando muchas alteraciones en cada uno de los planetas, y empiezan a avisarse desde que el planeta Nibiru pasa por Plutón, avisan de que algo extraño está pasando con los planetas, y se voltean y tiembla, pasan por cada uno de los planetas haciendo destrozo y medio, y cuando se va acercando a la Tierra se dan cuenta de que también va a alterar todo el magnetismo de la Tierra, y esto va a provocar temblores, tormentas eléctricas, pero lo que más les asusta es que, como ellos les llaman, las tierras blancas del sur se van a destruir y van a caer al mar, lo cual va a provocar un terrible tsunami. Las tierras blancas son precisamente los glaciares que si se mueven o si se caen provocan pues grandes olas, y esta ola va a ser tan grande que va a inundar toda la tierra, pero al grado de que esta inundación también va a provocar tormentas eléctricas y una lluvia de muchísimos días. Ellos ya lo saben, entonces empiezan a observar que va a ser una buena forma para poder acabar con toda la humanidad que ya se está portando tan mal y que ya no tienen control de ella, porque se reproducen y su comportamiento ya no es el adecuado para que ellos los puedan controlar. Así es, y además, Tere, recordemos que los Anunnaki sí pudieron regresar a Nibiru, bueno, no todos ellos. Por ejemplo, a Enki, a Ninma, a Enlil ya no los dejaron regresar porque sus ciclos vitales ya habían cambiado bastante. Y, claro. Y algunos les mandaron, digamos que sus naves espaciales para que pudieran vivir el cataclismo fuera de la Tierra, pero a ninguno de los seres terrestres se les permitió subir a las naves y mucho menos ir a Nibiru. Así es. Y resulta que, bueno, ya muchos Igigi y muchos Anunnaki tenían familias en la Tierra, se habían casado, tenían hijos, y por supuesto estaban muy preocupados por todo lo que les iba a pasar, pero se les prohibió por completo poder subir a las naves con su familia. Por lo tanto, se les dijo, los que se quieran quedar en la Tierra, quédense con su familia, pero quién sabe cómo les vaya a ir. Y los que se quieran subir, se suben a las naves o se van a Lagmu, o bien se van a Nibiru, porque Lagmu también iba a pasar por unos temblores terribles. O sea, Marte, cuando pasara Nibiru, iba a provocar grandes temblores y muchísimas cosas se iban a destruir también en Lagma. Bueno, ahora vamos a platicar qué es lo que sucedió con este terrible cataclismo, y ahí es donde empezaría realmente lo que es la mitología sumeria conocida, y qué es lo que más encontramos en los libros de mitologías, porque nos platican el gran diluvio universal. Pero vamos a hacer una pausa
y regresamos para que platiquemos del gran diluvio universal, de cómo se cuenta en la mitología tradicional y nosotros, que ya lo podemos ver desde otro punto de vista, por qué se provocó. Regresamos en un momento. Hola amigos, estamos de regreso con este tema fabuloso de la mitología secreta de los sumerios. Estábamos en que va a haber un gran problema, ya que va a haber un tsunami espantoso porque las tierras blancas del sur se van a caer, se van a destrozar, y esto va a provocar alteraciones en toda la tierra. Esto es lo que nosotros conocemos como el diluvio universal. Nosotros lo conocemos bajo la perspectiva que nos ha contado la Iglesia en el Antiguo Testamento, que habla de un personaje que se llama Noé. Pero este personaje es inspirado precisamente por la mitología conocida, ya no la secreta, sino la mitología conocida de los sumerios. Y vamos a ver que aquí los sumerios, en cualquier libro que ustedes encuentren la historia de el diluvio, vamos a checar que el nombre del personaje principal es Enki, y que le habla a uno de los humanos más inteligentes que él ha visto en la tierra. Y Enki se siente muy preocupado de que su gran creación, su humanidad, vaya a destruirse después de todo el esfuerzo que ha hecho. Y como todos están amenazados de que no le pueden avisar a ningún humano lo que va a pasar, Enki, como siempre, desobedece. Y aquí empezamos con la historia conocida del diluvio, conocida para los sumerios, y nos la va a platicar Alf. Cuéntanos, Alf, ¿qué pasó? Sí, Tere, gracias. Bueno, pues esta historia comienza porque todo el pueblo estaba sumergido en una depravación, en infidelidad, hacían cosas inmorales, en sí estaban haciendo lo que se les daba la gana, no había reglas, no había normas morales, y también los dioses jóvenes estaban tomando actitudes retadoras ante los dioses viejos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los dioses? Se juntan, hacen un consenso y llegan a una resolución que es destruir a la humanidad. ¿Cómo iba a ser esto? Iba a ser una hecatombe tremenda, una destrucción total y sin misericordia. No iba a quedar un ser humano vivo. Entonces se iba a buscar con esto que completamente se aniquilara a la raza humana. ¿Para qué? Para que volviera a surgir una nueva con otros nuevos reglamentos, otras nuevas normas. Pero ahí tenía la esperanza de que resurgiera, mientras que en nuestra mitología secreta ya no querían que hubiera ni un solo ser humano, ¿verdad? Así es. Pero bueno, entonces llegan a una resolución en la cual dicen: nadie debe de saber esto. Esto es un total y completo secreto. Ahí está. Y nadie debe de saber esto. Entonces todos los dioses dicen: bueno, ok, vamos a hacer todos los preparativos para que llegue esta tremenda hecatombe y destruya a todos los humanos. Pero entonces había un dios llamado Enki, que era un dios admirado por sus ideas, era además el que hacía todos los planes alrededor de todos los dioses, y era conocedor de muchísimas cosas, pero también, ojo, era muy envidioso en cuanto a los poderes que tenía su hermano mayor Enlil. Enlil era el primogénito del dios Anu, y Enki era el segundogénito. Y ese era el eterno lío que se traían. ¿Quién va a heredar? Así es. ¿Por la ley de la simiente o por la ley del primogénito? Aparte de ese problema, Enki siempre estaba muy enojado con Enlil, porque Enlil era el consentido, vamos a llamarle así, de Anu. Entonces siempre había cierto coraje, cierto enojo hacia todo lo que pensaba, hacía y decidía Enlil. Así que entonces Enki hace un plan para ir en contra de la resolución de los dioses y planea salvar a la humanidad. Y para ello necesitaba una persona para poder llevar a cabo este plan, y entonces piensa en su amigo Utnapishtim. Vamos a también mencionar que Utnapishtim en algunos libros, como mencionó Gloria, también se le conoce como Ziusudra. Entonces hablar de estos dos nombres es la misma persona. Y hablar de Noé es la misma persona. En la ya llevamos 3 nombres, ¿cómo ves? Sí, en otra religión, pero sí. Y si platicáramos de los mayas y de varios mitos más, siempre iba a haber un Noé. Pues como hemos leído y hemos platicado en algunas ocasiones, siempre se relacionan muchos mitos, ¿no? Son muy similares. Entonces, bueno, volviendo al tema, este señor Utnapishtim era el gobernante de Shuruppak, y este señor era un hombre muy sabio, muy sensato, y por eso es que Enki decide tomarlo en cuenta para ser el hombre al cual va a salvar de esta terrible destrucción. Entonces, para esto Enki decide
llevar a cabo su plan y baja desde su trono y empieza a buscar en la tierra el lugar de Shurupak. Una vez que lo encuentra, llega al trono de Unapistim, lo manda a llamar, y entonces mientras llega a Unapistim, él decide construir un biombo con piedras preciosas y con unos juncos, sí, exactamente, que estos eran tomados de las márgenes de los ríos, ¿ah? Y entonces hace un biombo. ¿Para qué era esto? Esto era para que él se iba a poner de un lado de este biombo, ajá, Enki de un lado y Unapistim del otro lado. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando Unapistim y Enki hablaran, no se iban a ver. Es así como que te lo digo a ti, fulana, para que lo oigas tú, Nos digo Mengana. ustedes juncos para que me escuchen. Me escuches tú, Ushmanuskin. Así es. Entonces decide crear este biombo, ajá, y cuando hablaban ellos, pues no se iban a ver, y de esa manera no iba a ir en contra del designio de los dioses. ¿Por qué? Porque no era él el que le estaba hablando directamente a Unapistim y viceversa. Enki le estaba hablando a la pared de juncos que había hecho. Exactamente. Ya si alguien oía, pues ya no era su culpa. Exactamente. Y como les comenté, Enki era una persona muy inteligente. De hecho, se dice que era un gran conocedor de la ingeniería espacial, De la ingeniería genética, ya lo vimos, ¿qué más? También de la ingeniería genética, exactamente. Y bueno, pone en marcha su plan, y entonces hace este biombo, llega a Unapistim, y entonces Enki le empieza a comentar todo, pero lo hace adrede y le hace con palabras muy rebuscadas, a manera de que Unapistim no le entienda. Entonces, una vez que Unapistim lo está oyendo del otro lado del biombo y no le entiende, le dice: oye, no te entiendo, ¿qué es lo que me estás diciendo? Entonces en ese momento Enki se da cuenta que su plan va bien. Ajá. ¿Por qué? Porque no le están entendiendo. Ajá. Y entonces dice Unapistim: por favor, háblame con palabras más sencillas que yo te pueda entender. Entonces Enki dice, muy soberbio, le contesta, dice: tú no tienes por qué saber nada más de lo que yo te diga. Lo único que debes de saber es que se avecina una gran tempestad a tu pueblo, que va a ser destruido totalmente y que no va a quedar un solo ser humano vivo. Ajá. Pero entonces Unapistim le dice a Enki, claro, aclaremos, sin saber que era Enki el que le estaba hablando, le dice: ¿quién eres tú el que me está llamando? ¿Quién eres tú el que me está diciendo esto? Entonces en ese momento Enki se da cuenta que su plan está perfecto. Ajá. Él no está reconociendo a Enki, simplemente está hablándole a un biombo. De esa manera no va en contra de lo que los dioses dijeron. Ajá. Entonces ya le comenta Enki a Unapistim qué es lo que va a suceder, y le dice: tienes que construir una nave, pero una gran nave, en la cual vas a embarcar a tus seres queridos, vas a embarcar tus pertenencias y vas a embarcar a los animales, uno de cada especie. Ajá. Y de esta manera, cuando yo te dé la orden, cuando yo te dé la señal, te vas a embarcar y vas a salir a navegar para poderte salvar. Ajá. Entonces le dice Unapistim, dice: bueno, ¿y cuándo sabré? ¿Cuándo sé ese momento? ¿Cuándo sabré que tengo que reunir a todos? Si tú lo que tienes que hacer es dejar todos listos, que tengan todo preparado, para cuando esta señal se dé, inmediatamente se embarquen, suban a esta nave. Entonces le dice Enki que esta señal va a ser cuando el dios Shamash derrame una lluvia de erupciones en la tierra, y entonces esa va a ser la señal para cuando deba de estar listo y cuando debe de embarcarse. ¿Ah? Ahora, había un problema, le decía Unapistim a Enki, dice: bueno, ¿y cómo le voy a explicar a mi pueblo que me voy a ir? ¿Cómo le voy a explicar a mi pueblo que voy a dejarlos? Entonces le dice Enki: muy fácil, tú le vas a decir a tu pueblo que tienes una muy mala relación con el Nil, que el Nil y tú no se llevan bien, y que lo mejor para el pueblo es que tú, Unapistim, te vayas, y de esa manera todo se va a solucionar. El Nil va a estar contento de que te fuiste. Era una temporada de mucha sequía, y bueno, con esto el Nil los va a ayudar a que vuelva a haber lluvias, que vuelva a haber cosechas, etcétera. Entonces, al escuchar esto, la gente del pueblo pues están contentos, no ponen mayor problema para que Unapistim se vaya. Casi te ayudamos a hacer la nave para que te vayas. De hecho, sí, le ayudaron. Por eso lo digo. Ajá, exactamente. De hecho, sí, la gente al ver esto, bueno, pues te ayudamos para que te vayas más rápido, ¿no? Y volvamos a tener nuestras cosechas, igual va a estar todo bien.
Así es que bueno, la nave tardó 7 días en quedar lista, quedó lista, quedó todo preparado, únicamente en espera de la señal de Shamash, que era que iba a derramar toda esa lluvia de erupciones en la Tierra. De repente se escucha un tremendo estallido a lo lejos y entonces se ve cómo están cayendo de repente muchísimas cosas en la ciudad, y es el momento en que Unapistim tiene que irse. Va con su gente, va con sus seres queridos, se empiezan a embarcar todos, empiezan a juntar a todos los animales, se embarcan, y entonces voltea y ve a los artesanos que habían ayudado a construir la nave, y por una acción de buena gente, también los embarca, les dice que se suban, y se suben a esta barca, y empieza a crecer el mar, y entonces esta barca empieza a navegar. ¿Cuántos días llovió? ¿No dice ahí? ¿No te acuerdas? Dice aquí que llovió 6 días, fueron 6 días y 6 noches, que es lo que tardó la ciudad en destruirse completamente. Ajá. Muy bien, porque nuestros libros dicen que 40 días llovió. Ajá. Y la Biblia también lo dice, 40 días de lluvia. Correcto, bueno, lo que yo investigué son 6 noches y 6 días lo que tardó la ciudad en destruirse. Posiblemente siguieron más días con tempestades, pero lo que tardó la ciudad en destruirse completamente fueron 6 días. Y esto fue impresionante porque la ciudad se empezó a ser arrasada completamente, los edificios, los animales, las personas se empezaron a ahogar, se empezó a ver muerte, desolación, etcétera. O sea, fue tremendo. Es que llegó de repente lluvia, lava, tsunami, temblores, todo. Acuérdate que cuando empecé la plática les dije que iba a ser una devastación total. O sea, tiene que ser algo tremendo para que no quedara un ser vivo. Ajá. Entonces, bueno, llega todo esto, Unapistim se embarca, cierra las puertas de la barca y empiezan a navegar. Ajá. Cuando de repente todo pasa, se empieza a ver menos oleaje, etcétera, Unapistim abre las puertas de la barca y empieza a observar un sol radiante. Ajá. Un sol muy muy bonito, muy esplendoroso. Ajá. Y a lo lejos ve su ciudad completamente destruida. No había nada que se viera que había quedado de pie. Entonces Unapistim pues se da cuenta que la ciudad quedó completamente destruida, pero ellos seguían navegando. Hasta que la nave se para, de repente se para y se dan cuenta que como que encalló, ¿verdad? Ya sí, no pudo navegar. Exactamente. Y se dan cuenta que están en la punta de una montaña. Este monte se llamaba Nipir. Que después, bueno, que por cierto, hace muy poco encontraron esa barca en esa montaña, creo que está en Turquía. La encontraron ahí. Correcto. Y bueno, ahí se detiene esa barca. Y entonces Unapistim le pregunta a Murri. Murri era su capitán, el que iba, pues no sé qué tanto navegaba, porque antes del oleaje pues no creo que pudiera navegar muchísimo, pero bueno, le pregunta a Murri, le dice: ¿dónde estamos? Por favor, indícame en dónde estamos, dónde nos encontramos. Entonces a Murri le dice: señor, perdóname, pero con tal tempestad, con tal oleaje, pues no tengo ni la más remota idea de dónde nos encontramos. Todo había cambiado. Todo, completamente. Mis cartas marítimas no me sirven de nada, no le puedo indicar ninguna posición. Entonces, bueno, se preocupa Unapistim y dice: bueno, ¿cómo sabremos qué hay? O sea, únicamente vemos agua, ¿no? Y fíjate, ahí te sirve conocer el cielo, porque por mucho que se haya volteado el mundo, por mucho que haya quedado todo al revés, si tú buscas el sol, la luna, Venus, Marte, te ubica en donde estás. Las constelaciones también nos ayudan a ubicarnos. Que por cierto, Enki también fue el que le puso nombre a las constelaciones. Sí, claro. Seguramente a Murri, como un capitán, un navegante, sabía esto. Lo que no sabía era exactamente dónde se encontraban. Únicamente lo que veían era mar. Ellos lo que necesitaban era ubicarse en un lugar que hubiera tierra firme para poder bajar. Por eso es que decía: bueno, ¿dónde estamos? No sé. O sea, seguramente, bueno, estamos al norte, al sur, pero ¿qué hay? Nada. Entonces a Murri le dice: señor, lo que pasa es que también todo está completamente inundado. No sabemos qué pasa. Lo único que tenemos que hacer es dejar que pase el tiempo para que baje el nivel del agua y podamos ver más claro si hay algo, ¿no? Definitivamente debe haber algo porque encallamos. Entonces, bueno, Unapistim decide dejar pasar un tiempo, pero la gente dentro de la barca se empieza a impacientar, empiezan a crear problemas, empieza a haber una especie de motín. Y bueno, entonces Unapistim decide crear un plan, y entonces toma una paloma y la lanza. ¿Para la qué? Suelta. Sí. No la lanza. Y recordamos como Noé, ¿no? Igual que la paloma en el de la caso esperanza, de la historia en la Biblia. Pero esta paloma no encontró lo que querían que encontrara. No.
Bueno, la lanzó para que tomara más vuelo, para que llegara más rápido, ¿no? Entonces sale la paloma y ellos estaban con la esperanza de que si la paloma no regresara es que había encontrado tierra firme, y eso iba a ser una buena señal. Pero de repente la paloma regresa. Y regresa sin nada. Y regresa sin nada, obviamente, regresa porque, bueno, tenía que regresar a ese lugar para poder descansar. Que era el más firme que había encontrado. Exactamente. Y bueno, se ponen muy tristes, empieza a haber más problemas dentro de la barca, dejan pasar otro tiempo más, y entonces Unapistim ahora manda un cuervo, suelta a un cuervo, con la misma idea. Sale el cuervo, después de un tiempo regresa otra vez el cuervo, y se dan cuenta que otra vez no hay tierra firme, y siguen los problemas dentro de la barca. Dejan pasar otro tiempo, obviamente mientras el nivel del agua va bajando, y entonces lanzan en la primera ocasión mandaron una paloma, después mandaron una golondrina, y el cuervo sale en tercera ocasión. Cuando sale el cuervo, este cuervo ya no regresa. Entonces están felices porque quiere decir que el cuervo encontró tierra firme. Y bueno, entonces sigue bajando el nivel del mar y se dan cuenta que están encallados en la punta de este monte. A lo que Unapistim le dice a todas las personas que abran las puertas y que salgan, y que bueno, ya se empiecen a establecer, pero la gente no quiere salir, la gente está asustadísima por todo lo que vieron, todo lo que pasó, y no quieren salir. Entonces Unapistim lo que hace es que suelta a los animales. Los animales empiezan a bajar el monte y entonces empiezan a caminar en diferentes posiciones, en diferentes lugares. Ya al ver esto la gente también decide bajar, muy temerosa, pero bajan, y entonces empiezan a establecerse, empiezan a encontrar tierra firme, empiezan a querer crear nuevamente su pueblo. Pero entonces había una situación. Se había consumado lo que había querido Enki, que era salvar a la humanidad. Pero Enlil estaba furioso porque había sido engañado. Qué raro de Enlil, acuérdense, Enlil siempre está enojado. Sí, bueno, también le habían tenido una treta muy fuerte, ¿no? O sea, claro. Él había hecho todo para que no quedara un solo ser humano vivo, y Enki había ido en contra de él, había creado toda su barca y todo. Enki como que era acuario, ¿no? Ay, perdón, estoy con 2 de acuarios. ¿Qué pasó? Bueno. Es que era desobediente con ganas, desobediente. Era rebelde, rebelde, tenía iniciativa. Sí, claro, déjame decir que Gloria y yo somos acuario, y pues a lo mejor sí. Y yo soy Libra, por eso estoy en medio de los dos. Ay, también Lorna, ya estamos en medio las dos, fíjate. Sí. Bueno, este señor Enki después era de este tremendo. breviario zodiacal, seguimos con la historia. Y entonces Enlil estaba furioso, había sido engañado, había sido pues víctima de una treta muy astuta por parte de Enki, y entonces decide no ayudar a los sobrevivientes, no les iba a ayudar en nada, no los iba a apoyar en nada. Pero entonces se manda a llamar a Enki, los dioses mandan llamar a Enki y hacen una especie como de corte suprema, en la cual empiezan a reclamar a Enki que por qué fue en contra de los designios de los dioses. Pero dicen, no señor, yo no fui en contra de ellos, yo no hablé con ningún ser humano. Posiblemente hubo un ser humano muy sabio que se anticipó a esto y se dio cuenta de lo que iba a pasar y decidió hacer su barca y decidió salvarse. Pero yo jamás tuve enfrente a ningún humano al que yo le dijera el plan que se iba a llevar a cabo. Entonces en esta corte Enki empieza a hablarle muy bonito, de una manera muy convincente, como siempre. Exactamente, Gloria. A Enlil. Convence a Enlil, no me digas. Y lo va convenciendo al grado de que deciden perdonar a Enki. No había una manera en la cual culparlo, ¿no? Pero ahora volvamos a Unapistim. Al ver que todo lo que había pasado, todo lo que habían padecido, todo lo que había sucedido con su pueblo, con los seres humanos, está emocionadísimo, y entonces decide hacer una ceremonia, un sacrificio a los dioses, y decide inmolarse junto con su esposa. Al pasar esto, los dioses se dan cuenta y entonces dicen que es una actitud muy sorprendente por parte de Unapistim, y entonces deciden ascenderlo a Dios. Hace un consenso y en la cual deciden elevar a Unapistim y a su esposa como un dios. Entonces la bendición de todos los dioses del cielo cae sobre la humanidad,
sobreviviente de la barca, pero aparte también sobre Unapishtim y su esposa, que son elevados al grado de dioses. ¿Qué tal? Qué historia tan bonita. Sí, pero todavía falta. Ya iba a decir. Y fíjate que pasó esto con la historia secreta de los sumerios. Va muy de la mano, ¿verdad, Claudia? Sí, va estamos muy viendo que hay muchas coincidencias. Sí, claro. Pero entonces, Unapishtim decide también perdonar a Enki, decide quitar todo su coraje. Perdón, ¿Unapishtim o Enlil? Enlil Okay. Decide perdonar a Enki y Unapishtim. Lo elevan a Unapishtim al grado de Dios, a Enki lo perdonan, pero entonces deciden hacer una serie de regulaciones para la humanidad para acabar con todos los comportamientos malos que tenían. Y entonces deciden hacer esta regulación, regulan al varón, hacen regulaciones para la doncella, hacen regulaciones para ambos, para que cuando esté listo el hecho, yazgan juntos, esposa y marido, y así puedan reproducirse. Y ya no anden todos con todos como estaba sucediendo. Exactamente. Yo creo que eso es parte del código Hammurabi, que se conoce después que surge de Mesopotamia, y que es el primer código que habla del comportamiento humano. Estoy seguro que sí. Y entonces, ¿qué te estaba diciendo? Se hace todas estas regulaciones para que ellos puedan reproducirse, y es como entonces empiezan a volver a reproducir todos los seres humanos, pero ya bajo unas regulaciones, ya bajo normas éticas y morales. Y así es como entonces los dioses abren la tierra para el hombre. ¿Qué tal? Muy interesante. Está muy interesante porque a partir de ahí, cuando ven que sobreviven los humanos, según en nuestra mitología secreta, la que hemos estudiado Gloria y yo, pues todos se enojan con Enki. Enki da su explicación, y junto con su hermana, que se llama Ninmah, resulta que los dos defienden a los humanos de que, bueno, si hubo un ser tan inteligente para hacer una barca y poderse salvar, pues aleluya, que siga viviendo, tiene el derecho de sobrevivir junto con toda su familia y de volverse a reproducir. Con el tiempo van a encontrar que en otros lugares también hubo sobrevivientes, que por cierto eran los descendientes de Caín, que había sido expulsado. Y a partir de ahí, la vida es más respetable para los seres humanos. Ya no solamente los trataron como esclavos o como trabajadores primitivos, como les llamaban, y empieza una verdadera vida humana, muy terrestre. Los dioses ya se acostumbran a que tienen que vivir aquí en la tierra, no pueden regresar a Nibiru, y empieza lo que diríamos la mitología normal de los sumerios. ¿Cómo ves, Gloria? ¿Qué tienes que comentar de todo este diluvio tremendo que hubo? Pues bueno, me llama mucho la atención todas las coincidencias, como mencionabas hace un momento. Entonces, bueno, podemos pensar que finalmente esta, digamos, mitología clásica de los sumerios sí tuvo alguna base, ¿no? Importante en todas estas cosas que hemos aprendido dentro de la mitología oculta. Claro, y por supuesto que ya dentro de 8 días que vamos a terminar con estos temas de la mitología sumeria, vamos a platicar cómo los libros normales, los libros tradicionales, nos hablan de cómo es que fue la creación de todo lo existente, y ya vamos a entender por qué dicen que del cielo y de la tierra, cuando se unieron, nacieron los humanos. Pero ya estamos viendo cómo es que se unieron. Sí, lo vimos cuando Enki hace tantos estudios y tantos experimentos genéticos con simiente de los Anunnaki y con la simiente de los terrestres o los bípedos que nos contaba Gloria. ¿Qué más tienen que comentar? Ya, muy calladitos se quedaron. Bueno, alguien nos preguntaba en el programa pasado, si mal no recuerdo, si todo esto que estábamos hablando de la mitología oculta era verdad. Bueno, no podemos decirles si sucedió tal cual. Lo que sí podemos pensar es que no somos los únicos seres vivos en el universo y que, bueno, no podríamos descartar ninguna posibilidad. Claro, ahora sí que todo es posible aquí en esta tierra. No tenemos la verdad en ninguna parte, pero hay que platicar todo lo que se ha escuchado, lo que se ha escrito, y cada quien tendrá su decisión y su opción. Por fortuna somos seres libres que podemos decidir qué queremos escuchar, qué queremos ver, qué queremos creer, pero no debemos jamás, un ser que desea saber más, cerrarse a otras mitologías y a otras creencias. Así es que hay que escucharlas todas. Bueno, pues nada más tienen que comentar. ¿No? ¿Todo? ¿Ya acabó?
Ok, pues muchísimas gracias por escucharnos, amigos. Dentro de 8 días vamos a hablar de lo maravilloso que es esta mitología. Vamos a hablar, por supuesto, de Marduk, vamos a hablar de Inanna, vamos a hablar de Ishtar, también vamos a platicar de Gilgamesh y todos los personajes que están en los libros tradicionales de mitología, y también uno que otro comentario que tenga que ver con la mitología secreta de los sumerios, porque vamos a entender de que esto pues es solo el principio. Todavía habría que abrirnos a nuevos temas, porque cuando nos enteramos que fueron precisamente los Anunnaki los que hicieron las pirámides de Egipto, nos quedamos con la boca abierta. Y también cuando nos enteramos que fueron los Anunnaki los que dejaron ciertos rastros más o menos en el sur de América, rastros o señales para que las naves bajaran a recoger el oro que había en Perú, el oro que había en Bolivia, pues resulta que estamos hablando de las líneas de Nazca. ¿Nazca? Nazca. Y resulta que eso nos diría que anduvieron por todo el planeta, y que si hicieron pirámides para poner ciertas señales, pues no dudemos en que las pirámides de Teotihuacán y de Chichén Itzá también son obra o son imaginación, o que será creación de los Anunnakis, que fueron expresando todo su conocimiento a los terrestres. Y hasta aquí nos vamos a quedar, amigos. Muchísimas gracias por todo. ¿Algo que tengas que decir, Gloria? Bueno, solamente comentarles que el próximo programa les podemos platicar un poquito de esto de la mitología oculta, la sumeria, en cuanto al origen de las pirámides egipcias. Ay, sí, que está maravilloso. Es muy eso, interesante. ¿verdad? Obviamente, para hablar de la mitología egipcia todavía nos queda un buen, pero queremos dejarles, como en base, que las pirámides de Egipto hasta la actualidad no saben de qué época son ni quién las hizo, y la historia tradicional nos dicen que una la hizo Ramsés, otra la hizo otro faraón y otro. Pero realmente no es cierto, son simplemente señales que, de acuerdo a la mitología sumeria, son señales o antenas o montañas para dar aviso a las naves espaciales que venían a la Tierra donde debían de aterrizar. Y fueron montañas hechas ahora sí que a fuerza o a propósito, porque en ese valle no había señales para que les indicara a las naves hacia dónde deberían de dirigirse para recoger las cantidades de oro que estaban extrayendo de la tierra. ¿Y qué crees, Tere? Que ahorita que mencionaste Nazca, estaba yo tratando de recordar un poco de la historia, y es el mismo caso. Se menciona que son, eran señalamientos para que las naves pudieran aterrizar. Incluso puedes ver en las líneas de Nazca la figura de una especie de astronauta dibujada. Y bueno, sí es, también hay mucha duda, hay mucha controversia sobre quién hizo esas líneas, que curiosamente, no se borran ni con las lluvias ni con ningún fenómeno meteorológico, sino que siguen ahí firmes y se ven desde fuera desde el exterior de la terrestre. Tierra, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que los temas ocultos a nosotros nos encanta. No olviden que la Escuela Albedo es la que dirige este programa, y muy pronto vamos a tener el inicio de una clase maravillosísima. Es el 30 de junio precisamente. Empezamos con filosofía del calendario maya. El 30 de junio empieza este curso a las 11 de la mañana. Es la filosofía de cada uno de los sellos del calendario maya, pero que nos va llevando por la verdadera evolución de la conciencia del ser humano, y es un tema fabuloso. Va a ser solamente una vez al mes, y vamos a iniciar exactamente el 30 de junio a las 11 de la mañana. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos, y aquí nos encontramos nuevamente dentro de 8 días con el final de la mitología sumeria. Muchas gracias, Lorna. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Alf. Y hasta luego, amigos. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.